Buenos días, bienvenidos a una entrevista más de Entre Ecos y gracias a Ultimátum, quienes también están transmitiendo esta entrevista en vivo para todos lados. Gracias a todo el público que ya se encuentra conectado con nosotros y muchas gracias al gran poeta Efraín Bartolomé, quien nos recibe muy amablemente con toda esa generosidad que también cuenta el corazón de su amada esposa Pillita, y gracias por recibirnos en su hogar. Bienvenida siempre. Bienvenida, Marvin. Pues muchas gracias a todos ustedes. Oficio arder. Ese es el tema que nos invita hoy en esta entrevista maravillosa con el poeta más importante del mundo, el poeta vivo más importante de todos los continentes. Así que yo sé que muchos conocen la obra del poeta Efraín Bartolomé, pero quiero darles una pequeña semblanza de la gran trayectoria de nuestro muy amado, respetado y reconocido poeta. Nació en Ocosingo, Chiapas, el 15 de diciembre de 1950. Su obra, que supera ya los 25 títulos, ha sido reunida en volúmenes antológicos. Agua Lustral, Poesía, 1982-1987, Lecturas Mexicanas, Conaculta, 1994, Oficio Arder, Obra Poética, UNAM, El Ser que Somos, de Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006, y Cabalgar en las Alas de la Tormenta, Editorial Balduque, Cartagena, España, 2015. En 1999 recibió la Ledin-Ruwold Fellowship en Suiza. En 2001 se le otorgó el International Latino Arts Award en Estados Unidos. En 2002 fue elegido stipendiaten por Múnich, Alemania. En 2005 representó a México en la primera cumbre poética iberoamericana en Salamanca, España. En 2019 le otorgaron el Premio Mundial de Poesía Veracruz, Puerta de México. Su obra aparece en cerca de 200 antologías nacionales y extranjeras. Hay traducción de poemas suyos al inglés, francés, portugués, alemán, italiano, gallego, árabe, japonés, macedonio, maya peninsular, náhuatl y esperanto. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. El crítico Juan Domingo Argüelles ha escrito que la obra poética de Efraín Bartolomé constituye un suceso, una feliz irrupción en el curso, a veces monótono, de la poesía mexicana en la parte final del siglo XX, y es hoy una presencia y un referente fundamental en el panorama poético de este recién nacido siglo XXI que, en cuestiones de poesía, suele tan fácilmente dar gato por liebre. La seguridad con la que surgió y la firmeza con la que ha continuado le deparan a Efraín Bartolomé un sólido destino entre los lectores, porque Bartolomé ha recibido prácticamente todos los premios y distinciones más importantes a los que, por concurso, puede aspirar un poeta en México. El Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, 1984, el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, 1992, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, 1993, y el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, 1996. El Gobierno de la República le otorgó en 1994 el Premio Nacional al Mérito Forestal y de Vida Silvestre en la rama de Cultura, y su estado natal le concedió en 1998 el Premio Chiapas de Arte, máxima distinción que otorga dicho estado a la excelencia artística. Pero sin duda, el más alto premio que recibe de modo constante es el de los lectores que encuentran en sus libros
una memoria imborrable. Y yo creo que no solo memoria, sino la vida diaria y la vida misma en el amor, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la naturaleza, la preservación de la misma. Efraín Bartolomé le canta a su musa, y en donde muchos que amamos y que somos apasionados nos identificamos en cada línea que escribe el poeta, pero además quienes de alguna manera también nos preocupamos por esa conservación de la madre tierra, también encontramos en la pluma del poeta Efraín Bartolomé esa inspiración y esa convocatoria a la preservación y a la conservación de nuestro medio ambiente, a la historia de la infancia y sobre todo al amor en todas sus facetas, al amor al prójimo y sobre todo esa palabra tan viva y tan lacerante que cuenta cada libro y cada texto del poeta. Poeta, muchas gracias. Gracias de verdad. Para mí es un honor, siempre me conmueve estar cerca de ustedes y siempre me sentiré súper privilegiada y bendecida por compartir con el poeta y con su amada Pillita. Y yo feliz de estar entre ecos. Pues oficio arder, cuéntenos, poeta. Bueno, cuando se reunió la obra, este es un volumen de 600 páginas que publicó la UNAM en 1999 en su colección Poemas y Ensayos. En el momento de elegir título, me pareció que este definía lo que ha sido mi práctica poética, mi entrega al servicio en el templo de la gran diosa. He aquí que soy poeta y mi oficio es arder, dice en un par de versos en un poema llamado Admonición del Ángel, que viene en un libro de luto hecho literalmente hundiendo la punta del lápiz hasta el fondo del corazón, que se llamó Cuadernos contra el Ángel. Es un libro del año 97, creo. 87. Del año 87. Entonces de ahí viene el título. He aquí que soy poeta y mi oficio es arder. Entonces literalmente como en los documentos oficiales, ¿cuál es su oficio? Arder. Bueno, y también nos hace arder a quienes leemos los poemas de Efraín Bartolomé, porque nunca me voy a imaginar, nunca voy a olvidar que he tenido de manera personal muchas experiencias, buenas y malas y chuscas, cuando leo Cielo y Tierra, un poema que verdaderamente me encanta, me identifica y siempre ando promoviendo. Algunas experiencias no tan buenas me hacen ya ser más prudente a quien le leo los poemas del poeta Efraín Bartolomé. Quiero dar las gracias desde Monterrey, Mónica Farías de Otosén, qué alegría, Ali Gelda, Pepe Montero. Dice, excelente día, Marvin, saludos y bendiciones para ti y tu invitado. Nicolás Juárez, gracias Nicolás, desde Ocosingo, Salon Meta, Pisilic, Mero Vinas, Yutzilcotán, Huocolaval, Nico, muchas gracias. María Farías dice, buen día, gracias a Gabriel Gutiérrez, a Ale Gelda dice, saludos, Harumi Nazar, un abrazo. Pili Osuna, feliz día, y al gran poeta Efraín Bartolomé y a su lindísima esposa. Alfredo Pérez Alencar, poeta querido. Alfredo. ¡Qué maravilla! Hola. Gracias por estar desde Salamanca, España. Un poeta que aplaudo y admiro, dice el poeta Alfredo Pérez Alencar. Todo nuestro cariño, Alfredo. Rafael Coutinho, saludos. Alfonso Vázquez, Alfonso desde Sinacantán, Colabalik, Beniketik, Ansetik, Suscuchet, con Lioyun. Colabal, Alfonso. Armando Guillén, gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos y recuerden que esta entrevista es en vivo para que ustedes también le pregunten lo que consideren al poeta
y pueda responder sus interrogantes. Además de los saludos y los comentarios, pregunten, siéntanse con esa libertad. Poeta, platíquenos de su obra. ¿Cómo se inspira el poeta? ¿Cuál es el momento cúspide de escribir? ¿Cómo la diosa le ilumina y le envía el mensaje que hay que plasmar? He reflexionado mucho a lo largo de los años sobre cómo se da este fenómeno. Cuando empezaba a escribir, no tenía claro que ciertos estados psicológicos en los que entraba eran el tiempo previo a la escritura de un poema. Era como si algo se empezara a coser adentro del alma, que me mantenía inquieto, huraño, sin ganas de hablar con nadie, con ganas de aislarme, con una especie de fervor extraño psicológicamente, y casi siempre terminaban esos asuntos tomando mi libretita, mi lápiz y empezando a anotar líneas, ¿no? Líneas que anotaba a una gran velocidad y que de pronto sentía que ya algo en mí se había vaciado. Entonces dejaba el documento ahí, no lo volví a tocar sino una semana después, un mes después, y para mi sorpresa, aquella ebullición atrapada en palabras tenía sentido. Tenía sentido y a veces sobraban cosas. La mayor parte de las veces sobraban cosas. Entonces venía el proceso de limpiar aquello en el momento de mecanografía, porque siempre escribía a mano. Y una vez que mecanografiaba, hacía bola el poema en el cual había sido escrito y lo tiraba al cesto. Cuando empecé a vivir con Pillita, ella descubrió un día al ver esas bolitas de papel en el cesto de basura, abrió una y vio que era un poema, ¿no? Eran sus manuscritos, que tiraba todos. Y entonces empezó a coleccionarlos, cosa que le agradezco infinitamente. Yo lo veía con una sonrisa, se me hacía simpático, pues yo ya no le veía utilidad, y ella empezó a atesorarlos, literalmente, a guardarlos así, ¿no? Bueno, obviamente me sentí también muy honrado por ello, y a medida que fue pasando todo el proceso de adquisición del oficio, al principio los versos salen auténticos pero dudosos todavía, como aprendiendo a dar sus primeros pasitos en la luz. En la medida que vas desarrollando oficio, los versos van saliendo cada vez más enteros. De vez en cuando se ha dado el milagro de que a un poema completo no le tenga que agregar ni quitar nada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, se llega a dar, no te podría citar un ejemplo específico, pero por ejemplo, Invocación, ahorita que lo recuerdo, es un poema que está entero y creo que no hubo que hacerle nada, ¿no? Y es un poema, no sé si te enteraste de ese chisme, no hace mucho, fue el primero de mis poemas en Agua Lustral que alcanzó su primer 1.000.000 de lectores, ¿no? Luego siguieron otros 8 o 9, cosa que me da mucho gusto, pero es un poema muy conocido, pues. Entonces, ese estado psicológico alterado, que yo podría haber pensado en un principio, es solo una especie de ingresar en una burbuja neurótica, era todo lo contrario, era el antecesor de un acto creador, de un acto creativo, de un poema, ¿no? Entonces, poco a poco aprendí a leer lo que significaba eso. Y claro, yo desearía incluso propiciarlo, pero no es algo que uno pueda propiciar. Surge de vez en cuando algo en tu realidad externa
o en tu realidad interna, te produce ese estado. Y lo que te indica ese estado es, esto que te está pasando, vale la pena que lo sienta tu prójimo. Vale la pena que lo sienta tu lector. Vale la pena que lo escribas. Pero como no alcanza el lenguaje común, el lenguaje de todos los días, hay que obligar al lenguaje a decir el contenido de esa percepción. Ese modo especial en que el lenguaje empieza a expresarse para alcanzar realidades que no alcanza el lenguaje común, es el lenguaje poético. Entonces es un lenguaje estético, pero en su nivel más alto es el lenguaje poético. Atrapa emociones en una serie de palabras que cuando toquen el ojo de un lector y su alma, serán capaces de producir un estado psicológico como el que originó el poema. Siempre digo, hay entre el autor y el lector un puente de palabras. La emoción es previa en el poeta, es previa al poema, y en el lector es posterior al poema. Entonces, se unen espíritus de esa manera. Eso que nos pasa a los que somos de la cofradía de los homéridas, ¿no? Leemos a Homero 3000 años después del milagro que produjo la Ilíada y nos emocionamos. Y eso que ya no estamos leyendo en griego antiguo, en griego homérico, lo estamos leyendo en castellano. Y todavía tiene poder para emocionarnos hondamente después de que aquello ocurrió. Nos pasa con poetas más cercanos de altísimo nivel, ante los cuales cada vez que veo uno de sus retratos me hinco, aunque sea en un museo, como Carlos Baudelaire, por ejemplo, ¿no? O como mi maestro Salvador Díaz Miró, y otros pocos de ese nivel, ¿no? Maravilloso. Y lo que no leí en la biografía del poeta, y reflexionando ahora que nos habla de este estado psicológico, quiero comentarles que el poeta Efraín Bartolomé también es psicoterapeuta y tiene un libro importantísimo que es Educación Emocional en 20 lecciones, que ha sido ya muchas veces editado por lo importante que es esto. Así que hago el comercial para todos aquellos que necesitan atención psicoterapéutica profesional del más alto nivel, el poeta. Y a mí me permite hacer este comentario, Mar. El libro salió en su edición original en el año 2006. Para nuestra sorpresa, grata pero esperada, tuvo 5 reimpresiones a lo largo de esos años. En el año 2015 apareció esta edición, la segunda edición, que pasaron los años y tuvo otras 5 reimpresiones. Y después de eso apareció en la colección de bolsillo de Planeta, la Booked Edition. Y de pronto dejó de estar en el mercado. Se comunicó mi editor conmigo no hace mucho tiempo y dejó de estar en el mercado porque mi contrato de 15 años se había vencido. Ahorita está por aparecer la tercera edición del libro con algunas precisiones, pero es un poco la historia del libro. Por el momento no es posible conseguirlo, ojalá que pronto lo tengamos de nuevo al alcance del público. Así es. Daniel Oropesa dice, mi querida llamada Marvincita, qué felicidad de estar con nuestro querido poeta Efraín Bartolomé y Pillita. Saludos a los 3 y un fuerte abrazo con todo mi cariño. También ocosinguense, Daniel. Así es. El maestro Pedro Jiménez dice, saludos y abrazos, maestra Marvin a Guadalupe, la musa del poeta, y al gran amigo maestro Efraín Bartolomé. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. María Gabriela Gómez Espinosa, qué bueno que está por acá. Raúl Peña, maestra, buen día, por fin tengo la fortuna de ver en vivo al poeta Efraín Bartolomé. En varias ocasiones la he escuchado leer sus obras.
Es un deleite escuchar los reflejos del corazón del maestro. Son un oasis de paz y dulzura. Gracias, Mayor Raúl. Qué gusto que esté con nosotros. Pues yo quiero pedirle a Pillita, a la musa, el ser humano de más grande inspiración para el poeta, que nos leas algo, Pillita, que nos compartas también cuál es esta, bueno, me imagino todo ese amor, y yo siempre lo he dicho, son una pareja que a mí me hacen creer en el amor. Si tengo que creer en el amor es por ver a Pillita y al poeta Efraín Bartolomé. Siempre lo he dicho y lo expreso aquí públicamente. Somos una pareja de adolescentes enamorados que tenemos ya 38 años de vida en pareja. Yo ya voy el próximo diciembre a cumplir 74. Ya pasamos más de la mitad de la vida de ella juntos y seguimos verdaderamente prendidos y prendados el uno del otro. Así es. Y Marvincita, me encantaría leerte algo. ¿Qué es lo que te gustaría escuchar? Que hemos leído muchas veces juntas, en público y en privado, así es de que... ¿Qué elija el poeta? No, yo elijo los que yo voy a leer. A ver, empiezas para ir buscando el que... Bueno, si está por acá Invocación. Anda. Ese. No sé si está por acá, no. Sí está en este. Que quede claro que Invocación es el poema que abre un libro llamado Partes un verso a la mitad y sangra. Así que vamos a buscar en que ese poema es el que lleva más de 1 millón de reproducciones de lectores. En Palabra Virtual. Okay. Palabra Virtual es una página donde ustedes pueden encontrar en viva voz del poeta, pero además también en los textos de los poemas, para que cuando quiera consultar, ahí puede buscar en la web. Bueno, Invocación. Lo leo con mucho gusto para ustedes. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa. Una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja. Una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso. Permíteme insistir, que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer. No me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes. No. Maravilloso. Bravo. No tienen idea lo que se siente, de verdad, estar aquí al lado del poeta y escucharlo al oído es un privilegio. Ishak Spatofi, Kolal, Awontan, Shistik Marvin,
Banquilal Efraín y a su esposa, Pillita. Es un placer escucharlos. Ojalá podamos bajar a los pueblos originarios y traducir en celtal algún trabajo del maestro. Estaría muy bien. Me daría mucho gusto. Imagina Ojo de Jaguar en celtal. Claro, muy bien, Nico, muchas gracias. Prometo ser gestora de este trabajo y de este proyecto. Cami Sánchez dice, Raúl Peña, piedad para nosotros los que exploramos las fronteras de lo irreal. Apoliner. Alba Maldonado, Sofía Mireles Gavito, maestra, qué gusto que esté con nosotros, nuestra cronista de Tonalá. Dice, es un gusto escuchar al gran poeta Efraín Bartolomé. Alba Maldonado dice, qué hermoso programa, me hace vibrar y me transporta. Gracias, Marvin, por hacer esto posible. Te abrazo. Gracias, Albita. Un abrazo a tu esposo, nuestro muy querido biólogo Froilán Esquinca. Un abrazo. Un abrazo, Froilán. Y a Alba, muchísimo gusto. Mónica de Monterrey dice, qué belleza las personas que nos encienden luces en el camino, que sacan lo mejor de nosotros, que nos alimentan el alma, nos hacen sentir felices. Felicidades, Marvin, por tus invitados. Gracias, querida Mónica, muchas gracias por esas estrellas, Dios te bendiga. Albita dice, maravilloso escuchar al poeta Efraín Bartolomé y verlos, qué lindo, siempre acompañada por su esposa, seguro su fuente de inspiración. Así es, Albita. Gracias. ¿Listo? Bueno, voy a abrir el poema que abre el libro Ojo de Jaguar, que es el primer libro, que seguro ya tiene también más de 1 millón de lectores. Casa de los monos. ¿Para qué hablar del Guayacán que guarda la fatiga? O del tambor de cedro donde el hachero toca. ¿A qué nombrar la espuma en la boca del río La Canja? Espejo de las hojas, cuna de los lagartos, fuente de macabiles con ojos asombrados. Quizás si transformara en orquídea esta lengua, la voz en canto de perdiz, el aliento en resoplar de puma. Mi mano habría de ser una negra tarántula escribiendo. 1000 monos en manada sería mi pecho alegre. Un ojo de jaguar daría de pronto, certero, con la imagen. Pero no pasa nada, solo el verde silencio. ¿Para qué hablar entonces? Que se caiga este amor de la ceiba más alta, que vuele y llore y se arrepienta, que se ahogue este asombro hasta volverse tierra, aroma de los jobos, perro de agua, hojarasca. Qué maravilla, qué maravilla. Recordé en ese momento, hace ya muchos años, yo creo que unos 25, presentamos Ojo de Jaguar, alguna de sus reediciones, en Celaya, Guanajuato. Y leí con muchísimo gusto ante un público muy receptivo y luego nos ofrecieron una cena en algún sitio. Y un poeta, Gerardo Sánchez, que murió hace como 3 años, bastante más joven que yo, me dice, había una señora con su hijito en la fila de adelante, y yo me preguntaba, ¿será que un niño de esta edad entiende algo de lo que está oyendo? Y cuando terminó el recital, después de leer Casa de los Monos, el niño se volvió a su mamá y le dijo, solo el verde silencio. Solo el verde silencio, mamá. ¿Cómo será el verde silencio? Y el niño se quedó girando con esa imagen. Bueno, en el momento en que me lo contó nuestro amigo en la cena, obviamente me alegré mucho y me gustó escucharlo ahora en la voz de Pillita. Pero ¿tú qué nos vas a leer en mi programa Entre Ecos? Por favor, exactamente eso iba a decir. Bueno, a ver, Marvin, ¿tú qué vas a leer?
Sí, no es el son, pero el son y el viento ya no lo tienes que leer, Marvin. Ese ya te sale. Lo ha repasado tanto que se lo sabe de memoria. Los poemas más amorosos del poeta me los aprendo de memoria porque los leo y los releo, y luego para buscar novio los digo a veces en comidas y nomás no. Bueno, hasta Mateíto se sabe ya Bueno, los primeros versos. Bueno, has Pero conseguido hablando- como 100, que no se concretan en matrimonios definitivos. Pero hablando de este impacto que tiene la poesía del poeta, como esta anécdota que acaba de compartirnos del niño, hay una de Sabinita y los dones, ¿no? Sabinita tendría, yo creo que 6 o 7 años, y de ver a la madre leyendo y leyendo, ella en un programa precisamente de Radio Ombligo con Raimundo Centeno y Tania Gaviota. En ese programa, pues los niños hablaban y compartían y cantaban canciones y leían. Y recuerdo cómo Daniel Sabinita lee Los Dones, ¿no? Ese impacto que tuvo en Sabina, pues las letras del poeta, ¿no? Muy bien, ese está excelente, pero a ver, Marvincita, ¿qué es Bueno, lo que vas a Fíjate, leer? ya que lo dijiste, recuerdo que, no sé si tú o Raimundo nos pusieron la grabación en algún momento de la intervención Exactamente. de Sabina. Y ella dijo, y es que siempre se viste de blanco. Y Raimundo, provocador, le pregunta, ¿ah, sí? ¿Es médico? No, blanco como Los Ángeles. Ay, Sí, es cierto. bueno, Sí, y también lo muchos sabe. tienen esa duda. Platíquenos, poeta, ¿por qué siempre viste de blanco? Mi querido biógrafo, amigo y polígrafo Héctor Cortés Mandujano me hizo la pregunta un día de sopetón. Me acaban de otorgar el premio Chiapas y me dedicaron una gran cantidad de páginas en el Este-Sur, con mi foto en la portada y esas cosas, ¿no? Y me lanzó esa pregunta y yo le contestaba y me gustó mi respuesta y ya no la cambio desde entonces. Que por qué me he visto de blanco. Porque en este tiempo triste en que el smog ha ennegrecido todos los espíritus, toca al poeta ser la oveja blanca del rebaño. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues bueno, ya que ¿Ya que hiciste? Bueno, hay muchos libros que me han marcado del poeta. Quiero invitarles a que de Ojo de Jaguar lean Ala del Sur, porque siempre nos va a invitar a cuidar las quemas, a cuidar los incendios forestales, y duele verdaderamente cuando lees Ala del Sur, todo lo que se lleva el fuego, todo lo que arrastra el fuego, sí, poeta. Pensaba que hay otro libro muy significativo en esa dirección, sobre un tipo de selva diferente. Si Ojo de Jaguar habla de la selva que me tocó vivir, en la que me tocó nacer, que es la Lacandona, me tocó ser ya adulto para conocer la selva de niebla, la reserva de la biosfera El Triunfo, que generó ese libro que se llama Cantando el triunfo de las cosas terrestres. Y han pasado cosas muy significativas que uno no se imagina y que la palabra poética vuela y se mueve. Pero un día, cuando se hizo la Exposición Mundial del Agua en Zaragoza, España, cada país de los que estuvieron allá construyeron un pabellón especial, unas joyas arquitectónicas que luego donaron a la ciudad, a las orillas del Duero, toda aquella maravilla. El pabellón de Japón era inolvidable, el de los países árabes, etc. Pero Bolivia abrió su pabellón con los versos de un poeta mexicano llamado Efraín Bartolomé, de un poema que conoces bien que se llama El agua desdichada, que viene en Ojo de Jaguar. ¿Cómo llegó eso allá? Obviamente México ni siquiera puso versos, ¿no? Quién sabe qué expuso. Pero me dio muchísimo gusto leer en el Diario de Aragón la noticia, la leí desde México, ¿no? Luego me tocó conocer aquellos territorios. Y hay otra cosa
que me produce regocijo. Un día recibimos una carta de Galicia y me decía la autora de la carta que habían sufrido la tragedia aquella del buque petrolero, el Prestige, que se derramó y contaminó las aguas de los mares gallegos, ¿no? Y luego, cuando entró España a la Comunidad Europea, hubo un gran patrocinio de parte de la Unión Europea para el trabajo de limpieza de los mares, pero también hubo dinero para la cultura. Y lo que la mujer me pedía es, descubrimos un poema suyo que se llama El agua desdichada, quisiéramos que nos autorizara para editarlo en 6 idiomas, ¿sí? Gallego, español, árabe, inglés, francés, portugués. Me dio mucho gusto, les dije que sí, que contaran con la autorización, y en la siguiente carta me dice la dama, muchísimas gracias, poeta, la verdad es que ya tenemos impreso el libro desde antes de pedirle permiso, ¿no? Bueno, fue una hermosa edición, eso con respecto a cómo se riega la palabra poética y produce cambios de conciencia en muy distintos sitios. Ahora sí te toca leer sin excusa ni pretexto. Poeta, se nos está terminando el tiempo desafortunadamente, pero yo quiero contar otra anécdota de cómo vuela por el mundo el color de la palabra del poeta Efraín Bartolomé. En 2012, cuando llego a estudiar la maestría a Salamanca, y tengo mis primeros contactos con el mundo cultural de Iberoamérica, justamente me hablan de un compendio de poetas iberoamericanos, y ahí venía un apartado de mi amado poeta Efraín Bartolomé, cosa que me sorprendió y me dio una alegría inmensa, así mis brincos que daba yo, porque pues yo les decía al poeta Antonio Colinas, premio Reina Sofía, a Pilar Fernández, al poeta Alfredo Pérez Alencar, no, es mi poeta, mi paisano de Chiapas, y era un orgullo para mí, de verdad, cruzar el charco y estar ahí en Salamanca con grandes poetas, escritores, conocedores y apreciadores del poeta Efraín Bartolomé. Yo celebro mucho que en ese compendio, en esa compilación de la que hablas, el prólogo lo hace Pilar Fernández Labrador y me menciona en el prólogo. Me dio mucho gusto que así fuera. Bueno, no sé si es el que viste, pero en un siguiente encuentro de poetas iberoamericanos que estuvo dedicado a José Emilio Pacheco, porque cuando Pacheco regresó de allá, claro, nos vimos en Morelia, creo, y me dice, no sabes cómo te quieren en España, apareces en el prólogo de mi libro. Bueno, me dio mucho gusto. Pues yo quisiera que tuviéramos una segunda entrevista. Gracias a todos quienes comentaron y han permanecido en esta charla. Quiero terminar hablando de este libro, Testamentum, que he de confesar que en su momento me dolió profundamente, porque para mí era como el poeta hablando de la muerte, hablando de lo que será después de la vida. Y bueno, es un libro maravilloso. Hace unos días les publiqué un video del apartado del café, mis momentos niños son como es el sexto capítulo, dice, miro mis años niños y veo claro. Se los compartí recientemente y pues bueno, yo quisiera que cerráramos esta entrevista con sus comentarios acerca de Testamento, poeta, y si nos puede leer algo. ¿Te tocaba a ti, Mari? No, es tiempo del poeta. No, sí te toca. No, poeta. Yo voy a hablar y tú lees lo que quieras. Bueno, elija lo que quiera que lea. Ese que dijiste puede ser. Miro la noche arder no es el que te... Miro la noche arder es el que te toca. Pero platíquenos mientras. Bueno, llegó un momento en el que se me hizo claro
que estoy en la recta final de mi vida. He cometido el peor de los pecados, digo contradiciendo a Borges. He cometido el peor de los pecados. He sido feliz. Y la felicidad está conmigo desde hace 38 años. Y llegará el momento en que todas las energías de las que estoy hecho se integren al flujo general de las energías. Me toca estar en esta condición. Yo espero, ese es mi sueño, por lo menos otros 10 años. Pero, por supuesto, podría morir mañana, podría morir hoy en la tarde, podría morir al levantarme de esta silla. Estoy preparado, estoy contento de que las cosas sean de esa manera. Lo sé. Y digo, antes de estar con mano temblorosa, ahora que no me tiembla la mano y estoy casi en plenitud de facultades, voy a escribir mi testamentum para vivir mi funeral. Así quisiera que fuera mi funeral, ¿no? Muchos queridos amigos y amigas se sorprendieron cuando vieron el título, Testamento, como las palabras finales. Hay antes de Testamento 3 o 4 libros publicados que no se han publicado porque, bueno, nos tocó una etapa de la vida de México en donde la cultura ha sido escupida permanentemente. Esperemos que las cosas cambien en unos 70 años más. Y no sé qué va a pasar con esos otros libros, pero ahí están esperando su turno, ¿no? Entonces ese es el origen de Testamentum, cómo quiero que sea mi fiesta final, mi encuentro con la dama lunar en su condición posterior al menguante. Ese es el origen. Pillita, poeta, a mí me encantaría leer, pero yo creo que todos están esperando que el poeta de viva voz pueda leer algo. Yo continuamente estoy promocionando al poeta y hago mis videos, pero es una oportunidad para quienes nos están viendo escuchar y deleitarnos con el poeta Efraín Bartolomé. Que sirva como una invitación este primer poema que abre Testamento. Es el primero de 9 cantos. Testamento. Et in pulverem reverteris. Después de la cena. Y en polvo te convertirás. Miro la noche arder. El vasto cielo es uno. Un uniforme palpitar de estrellas pareciera cantar en el silencio de confín a confín, de norte a sur, de este a oeste, de lo alto a lo hondo. Las nítidas constelaciones ignoran estos brazos levantados que las celebran y honran desde su altiva pequeñez. De pie sobre la roca me hago uno con la noche, muy cerca del gran río que suena en la espesura y solo por momentos muestra su cabrilleo gracias al derramado polvo estelar. Nunca podría el planeta ser más redondo que hoy. Nunca más arriba el abajo, ni más abajo el arriba. Toda la inmensa noche cabe en mis ojos, con sus estrellas y constelaciones y caminos lechosos y cometas. Aquí, frente al gran valle y ante la inmensa noche, que hoy se funden y confunden bajo el rotundo cielo constelado. Cerca del río que ya no tarda en despeñarse por laderas y cascadas innumerables, para irse a descansar después, al menos por un rato, en pozas quietas y largos tramos de discurrir tranquilo, y continuar más tarde su camino
y agitarse o adormecerse según los rumbos caprichosos que sus meandros tomen. Aquí y desde aquí me preparo a partir. Viví lo suficiente y tal vez más. Me retiro del mundo. Voy a nacer y esta es mi despedida. Creo que con eso basta. No terminé el poema, falta más de la mitad, pero creo que el tiempo apremia. Gracias, gracias, poeta. Gracias, Pillita, nuevamente por recibirnos en su casa. Ha sido un deleite nuevamente compartir con ustedes, y gracias a todos, gracias a quienes estuvieron desde España, en Salamanca, de México, de nuestros pueblos originarios, y muchas gracias a la producción. Despido los últimos saludos. María Elena Jiménez desde Comitán, que integra también la crónica y la promoción cultural en Comitán, dice: saludos a los maravillosos tres. A Luis Felipe Martínez Gordillo, pianista, gracias. Hola, maestro, Felipe. Qué alegría que esté con nosotros, y gracias a todos ustedes, gracias por hacer posible una entrevista más, en esta ocasión muy de manera especial con el poeta Efraín Bartolomé y su amada esposa Pillita. Gracias, gracias, gracias a la producción, gracias a Alex Rivera, a Raúl, a Celeste, a Elenita, a todos ustedes que hacen posible que Entre Ecos llegue a través de Ultimato. Muchas gracias.